¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su Palabra. Agradezco al Señor por su cuidado protector hasta este momento y por la oportunidad que me da de conectarme contigo a través de estos medios. Pido al Señor que te bendiga. Pido al Señor que conduzca tu vida y que por la gracia del Señor, al estudiar la palabra, las lecciones que el Señor tiene para ti sean sembradas en tu corazón, en tu mente y como consecuencia crezcamos juntos en la vida espiritual. Recuerda que quiero leer tus conclusiones personales acerca del capítulo, tus experiencias al leer la palabra de Dios y tus peticiones de oración también. Como cada día, agradezco a los que se han estado uniendo al canal y te invito a suscribirte y a compartir el contenido para que por la gracia del Señor muchos más sean alcanzados para la vida eterna a través del mensaje del Señor. Hoy estamos llegando al capítulo número 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es un capítulo donde el apóstol va a abrir una nueva sección, un nuevo tema, va a tratar nuevos asuntos y sería bueno, antes de avanzar en el estudio de esta palabra, entender algunos principios de interpretación bíblica que necesitamos tener nosotros claros. Y hay uno que quisiera recordarlo de entrada. No olvides que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. No fue escrita para ti ni para mí. La gracia del Señor la preservó para que nosotros hoy pudiéramos estudiarla, pero necesitamos estudiarla entendiendo ese contexto. Así que lo que el apóstol Pablo nos lega a nosotros, nos deja a nosotros, son los principios que necesitamos hoy comprender para aplicarlos en nuestra experiencia. Comienza este capítulo diciendo: en cuanto a lo que me escribiste, quiere decir que el apóstol había recibido alguna comunicación de parte de la iglesia, a lo mejor se la enviaron con la misma familia de Cloé, haciendo algunas preguntas que inquietaban a los corintios en cuanto al tema del matrimonio. Lamentablemente esa carta no la tenemos con nosotros, esa carta no la conocemos y mucho de la interpretación de este capítulo dependería de tener esa carta y saber exactamente cuáles fueron las preguntas que le hicieron al apóstol. Tenemos que ahora deducir, concluir de lo que él está hablando, pero siempre con la limitante de que no tenemos esa carta, ese escrito que le enviaron al apóstol con las preguntas. Así que él dice: bueno sería el hombre no tocar mujer. Lo está enfocando desde la perspectiva de la pregunta que le hicieron. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo el ambiente moral que vivía Corinto, que no era el mejor, dice: a causa de la fornicación es preferible que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su propio esposo. Así que el apóstol Pablo se está centrando simplemente en la pregunta. Algunas personas han concluido erróneamente que el apóstol Pablo está mencionando que el matrimonio, la única función que tiene es satisfacer los deseos sexuales. Y por eso él dice que en vista de las circunstancias es preferible estar casado. Pero recuerde que yo estoy afirmando, o mejor dicho, le estoy recordando que el apóstol se está amoldando a la pregunta que le están haciendo y está utilizando el ambiente inmoral que existía en Corinto para recomendarle a los corintios el matrimonio. Luego el apóstol Pablo
por supuesto, también siguiendo el hilo de las preguntas que le estaban haciendo, desafía, nos recuerda que el hombre debe cumplir con su deber matrimonial y la mujer también debe cumplir con el mismo. Dice que el hombre no es dueño de su cuerpo, no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer, y que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el esposo, el hombre. Dando a entender entonces que no debe limitarse, no se debe condicionar la actividad íntima dentro del matrimonio, y a lo mejor la pregunta que estaba surgiendo, la pregunta que estaba en el ambiente era algunas creencias populares del entonces de que el matrimonio era malo, de que el acto sexual era malo, y eran creencias muy griegas que se estaban colando dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol recuerda que la actividad íntima, sexual dentro del matrimonio es lícita, permitida por Dios. Por supuesto que nosotros tenemos que entender que esto no es una carta abierta para que el esposo haga con su esposa lo que quiera o que la esposa haga con el esposo lo que quiera. Se supone que está dentro de los marcos. No puedo negarme a mi esposa, ella no se puede negar a mí, dentro de los parámetros que el Señor mismo ha permitido, que el Señor mismo ha establecido ya. Así que lo que va fuera de eso es pecado definitivamente. No os neguéis, dice el uno al otro, a menos que sea por mutuo acuerdo, porque quieren dedicarse a la oración. Algunos han interpretado que para tener una vida espiritual, que para tener conexión con Dios tenemos que abstenernos de las relaciones sexuales. Y esto no es correcto. El sexo dentro del matrimonio es una actividad permitida por Dios, lícita, bendecida por Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, y repito, está sujeto a las preguntas que él está haciendo, es que podemos tomar un acuerdo. Bueno, queremos tener un tiempo de soledad con el Señor, queremos dedicar 3 días, 4 días de retiro espiritual personal, digámoslo así, pues en concesión con mi esposa y en concesión con el esposo, las mujeres pues pueden llegar a ese acuerdo de separación temporal, momentánea, pero no quiere decir que sea un requisito para hacerlo. Y el apóstol Pablo dice, y al terminar el tiempo, vuélvanse a juntar, no le den tregua al enemigo de que les tiente, de que les haga ir a buscar satisfacer su necesidad en otro lugar. Así que los principios que encontramos acá, los principios que encontramos en estos primeros versículos, tienen que ver con la santidad del sexo dentro del matrimonio, la libertad condicionada, por supuesto, a los principios que tenemos dentro del matrimonio, del disfrute que eso que encierra el sexo, porque el Señor no solamente lo dejó para el ser humano como una actividad de reproducción, sino también de satisfacción. Así que el apóstol Pablo está respondiendo las preguntas que le están haciendo. Luego él dice, me gustaría que fueran como yo, pero cada quien con su don. Él sabe que no todo el mundo tiene el don de la continencia, así que les dice, no hay ningún problema en quedarse soltero, pero tampoco hay ningún problema en estar casado. El apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, presenta algunos de los inconvenientes de estar casados, pero nunca oponiéndose al matrimonio, nunca denigrando del matrimonio, nunca colocándolo como adverso, como antagónico a mi relación espiritual. Simplemente lo mira desde una perspectiva humana y desde una perspectiva de tiempo que la vamos a ver más adelante. En los versos 10 y 12 del capítulo 7 vamos a encontrar dos declaraciones interesantes que
han sido también mal interpretadas, han sido también mal usadas, y algunos aseveran que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es simplemente dando su punto de vista personal. Vamos a entenderlo. En el verso 10 dice, no lo digo yo, sino el Señor. Y en el verso 12 dice, no lo dice Dios, sino lo digo yo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo exactamente? ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo enseñarnos o decirnos? Cuando dice, no lo digo yo, sino el Señor, es porque hay una previa declaración de Dios acerca de ese asunto. En el versículo 12 no hay una declaración previa del Señor, es decir, no hay un escrito está de donde Pablo pueda agarrarse. Sin embargo, él está hablando motivado, inspirado por el Espíritu Santo. Así que los principios allí establecidos están claros y son de parte del Señor. Luego el apóstol, repito, lástima que no tenemos esa carta, ese escrito que los de Corinto enviaron a Pablo para tener las preguntas. El apóstol va a dar sugerencias en cuanto a al matrimonio con personas que no son conversas. Recuerden que estaba haciéndose el evangelismo, muchos llegaban a la iglesia, pero quizás muchos llegaban estando casados. Está hablando a los que ya llegaron a la iglesia casados. Ojo, porque algunos pueden malinterpretar y decir, bueno, yo me busco un novio no cristiano, me busco una novia no cristiana y yo consiento en vivir con ella si ella quiere vivir conmigo, como dice Pablo. No, él se está refiriendo a aquellos que llegan a la iglesia ya casados, ya casadas. Entonces dice, si el marido incrédulo consiente vivir con la esposa creyente, no se separe. Y si la mujer incrédula consiente vivir con el hombre creyente, no se separe, porque puede ser una oportunidad de Dios para ganar a ese cónyuge inconverso. Pero si el cristiano, o mejor dicho, el inconverso decide separarse de su pareja cristiana porque aceptó al Señor, el apóstol Pablo dice, bueno, no hay problema. El apóstol Pablo dice, no estamos sujetos a un yugo de servidumbre que no es el que Dios desea para nosotros. Así que allí está el apóstol Pablo colocando algunos principios. El matrimonio es para siempre. La iglesia nunca va a enfrentar el matrimonio y a tratar de deshacerlo, siempre va a procurar la unión. Sin embargo, esa unión está sujeta a que los cónyuges vivan de acuerdo a los principios bíblicos, aunque alguno de ellos no sea creyente. Es decir, la santidad del matrimonio, el respeto al matrimonio, el respeto a la sexualidad dentro de los marcos que el Señor ha establecido. Si alguna parte, alguno de los dos viola esto, entonces el apóstol Pablo dice, no estamos sujetos a un yugo de servidumbre. Ahora, vamos a mirar que lo que el apóstol Pablo va a entrar en una sección y dice en cuanto a las vírgenes. Va a hablar ahora otra pregunta, seguro que le hicieron allí, que estaba sujeto. ¿Cuál es el principio que el apóstol Pablo está tratando? Porque alguien pudiera pensar que el apóstol está apoyando el celibato. Es decir, que el apóstol Pablo está de acuerdo en que los líderes no se casen y algunas iglesias pues se toman de allí para mostrar por qué sus dirigentes son solteros. No, el apóstol Pablo no está hablando del matrimonio. El principio aquí que está encerrado es lo apremiante del tiempo. Es decir, el cristiano tiene que entender que tiene una responsabilidad con Dios, que tiene una responsabilidad con la predicación del evangelio, que tiene una responsabilidad con la edificación del reino eterno, que tiene una responsabilidad de concluir la obra que el Señor le ha dado. Así que el apóstol Pablo dice, el soltero, pues
tiene tiempo para hacerlo. El casado tiene que atender a su esposa, atender a sus hijos, tiene responsabilidades. Así que si tú estás soltero y te puedes quedar así, no te apresures. Pero si estás soltero y no sabes cómo contenerte, cásate. Porque es preferible estar casado que estar quemándose, dice el apóstol Pablo, que estar en pecado. Así que el Pablo no está en este capítulo denigrando del matrimonio, eso tenemos que tener claro. Al contrario, el matrimonio es un don de Dios, fue Dios el que lo estableció. El principio que el apóstol Pablo está aquí tratando de enfrentar, de presentar, es lo apremiante del tiempo que vivimos. Recuerda que para el apóstol Pablo la venida de Cristo era inminente. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, le escribió allí a los de Tesalónica. Y al fin y al cabo, todo tiempo es apremiante porque depende del tiempo de nuestra vida. Si tu matrimonio, si mi matrimonio me impide hacer el trabajo de Dios, hay un problema. Pero si con mi matrimonio yo puedo más bien servir mejor al Señor, bendito sea Dios. El apóstol entonces está presentando la urgencia del tiempo, lo apremiante del tiempo que nos resta para edificar el reino de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar y para pedir la bendición de Dios al estudiar este capítulo. Querido Dios, gracias por el capítulo 7 de Primera a Corintios. Señor, permite que los principios ahí enmarcados los sepamos aplicar a nuestra experiencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.